Isaac Newton fue sin lugar a dudas el científico más grande de la historia, y en este video te voy a decir los 3 descubrimientos de Newton que cambiaron al mundo para siempre. Básicamente, Newton dedicó toda su vida a la ciencia y la investigación, sacrificando cosas personales como tener una vida normal. Aún así, valió totalmente la pena, pues varias de sus teorías y descubrimientos los seguimos usando hasta el día de hoy, 300 años después de su muerte. En cuanto a sus teorías, por ejemplo, la gravitación, tuvieron que pasar 200 años para que otro científico igual de grande desbancara sus ideas. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Así que basta de premisas, estos son los 3 descubrimientos de Newton que cambiaron al mundo para siempre. Número 1. El cálculo. El cálculo surgió por la necesidad que tenía Newton de demostrar un problema que había en aquella época, el determinar cómo eran las órbitas de los planetas. Otros científicos como Edmund Halley o Robert Hooke creían que si la fuerza de atracción de los planetas era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al Sol, la órbita sería elíptica, tal y como proponía Kepler. Pero nadie sabía bien cómo demostrarlo. Y era normal, pues para demostrarlo se necesitaba otro tipo de matemáticas que no existían en aquella época. Se trataba del cálculo diferencial e integral. Newton, durante una pandemia de un año por la peste negra que lo hizo devolverse de su universidad, creó el cálculo diferencial, que él llamó método de las fluxiones, el cual es un poco diferente al que conocemos hoy, pues el que tenemos hoy usa la notación de Leibniz, otro matemático que se considera descubridor del cálculo. De hecho, ellos dos se enfrascaron en una batalla por ver quién lo había descubierto primero. Hoy los reconocemos a los dos, y seguimos usando el cálculo para una infinidad de aplicaciones. Y cuando digo infinidad, es infinidad. En todas las áreas, desde la ingeniería, la física, la química, la biología, incluso hasta ciencias sociales, como la economía, la sociología o la epidemiología. De hecho, en esta última pandemia se usaron métodos de cálculo para predecir cómo iba evolucionando los contagios por coronavirus. Número 2. El telescopio newtoniano. El telescopio fue descubierto en 1608 por Hans Lippershey, un fabricante de lentes alemán que notó que podía usar las lentes convexas para ver mucho más allá en el horizonte. Él hizo una especie de telescopio pequeño que podía catalogarse como un miralejos, y notó que se le podían sacar aplicaciones militares. De hecho, no tardaron en llamarlo lente espía. Después, Galileo Galilei, al recibir noticias de este invento, decidió diseñar y construir uno, el suyo propio, y en 1609 mostró al mundo el primer telescopio astronómico. Como ves, Galileo modificó ese invento, lo hizo más largo y le dio aplicaciones de observación astronómica. Gracias a eso pudo hacer grandes descubrimientos como observar los valles lunares o ver 4 de las lunas de Júpiter. Pero luego llegó Newton en 1688 y construyó su propio telescopio, un telescopio reflector. Este tipo de telescopio era diferente a un telescopio galileano. El telescopio de Galileo era refractor. Esto significa que refracta la luz y la concentra en un pequeño punto, consiguiendo algunos aumentos. El problema es de que para conseguir más aumentos necesitas hacer el telescopio más y más largo cada vez. Llegó un tiempo en el que intentaron hacer telescopios más y más grandes hasta que el punto se volvió algo ridículo, llegando a medir prácticamente lo de una torre. La modificación de Newton consistía en que la abertura del telescopio era más abierta, permitiendo que pase más luz, y hasta el fondo del telescopio había un espejo cóncavo, el cual concentra sus rayos de luz en otro pequeño espejo y los dirige hacia el lente ocular, en el cual ya puedes ver. Esto hace que para conseguir más aumentos no necesites hacerlo más largo, sino más abierto, y permitir que pase más luz. Este tipo de telescopios es más eficiente y son los que se utilizan en investigación hoy en día, como por ejemplo el telescopio espacial Hubble es un telescopio newtoniano. Número 3. Las 3 leyes de Newton, más la gravitación. Es bien sabido que las 3 leyes de Newton más la gravitación son la esencia, la piedra central de la mecánica clásica. Y la mecánica clásica es, a su vez, la base teórica para describir el movimiento de los objetos o partes de objetos causados por las fuerzas que los provocan. Con esta base teórica que es la mecánica se pueden analizar varias cosas de nuestro mundo. Por ejemplo, análisis estructurales, fuerza en vigas, estática, propulsiones, aceleraciones, caída libre, movimiento parabólico, gravitación y órbita de planetas, movimiento de partículas, etc. Y todo esto ha llevado a tecnología interesante, por ejemplo, los autos, las megaestructuras o el hecho de poner satélites en órbita es gracias a la mecánica clásica. Pero ¿dónde surgió todo?
Todo comienza con Newton, leyendo Galileo y resumiendo toda la información que se sabía sobre el movimiento de las cosas, a la vez que proponiendo sus propias hipótesis. Condensó todo en su famoso libro, su obra magna, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Este libro es sumamente importante y se puede decir, sin lugar a dudas, que cambió el rumbo de la historia. Y esas son las tres cosas que yo considero las más importantes contribuciones de Newton. Por supuesto, hay muchas más, y en los siguientes videos vamos a explorarlas poco a poco. Muy bien, gracias por ver el video y nos vemos muy